Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que recuerdan el Game Winner de Charlie Villanueva. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña en este inicio de 2026 Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos, Javier? Como te estaba comentando en la previa, pues creo que pagando un poco todos los excesos navideños. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? De aquí para allá, vengo de grabar, vengo del partido que hice este sábado, por fin un partido donde, iba a decir luz del día, pero a las 7 de la tarde ya es de noche, incluso en Barcelona. Así que contento de hoy, que como cuando viajo duermo con el reloj puesto, he dormido 8 horas. Pensé que iba a decir en plan de cuando viajo duermo con Andrés. Claro, dormimos juntos, no. Duermo con el reloj y hoy he dormido 8 horas y 20 minutos, cuando de normal cuando tengo partido duermo 3. Joder, muy bien. Está muy bien, 8 horas. Sí. Has dormido más que yo ya. Eso es grave en tu caso, aunque quizá tú te lo hayas pasado mejor que yo. No, me ha levantado el estómago básicamente, he hecho campeón para arriba. Ah, amigo, eso Claro. está peor. ¿Sabes los que no están mal? Los de Detroit Pistons. Pistons. Los Pistons, que están muy bien ahí arriba. Que hoy les hemos dedicado este programa. Estoy un poco fuera de ritmo. Llevamos grabados muy pocos episodios este año y llevamos sin grabar casi desde hace un mes y me falta ritmo, tío. Bienvenido a mi vida, la verdad, ahora mismo. Pero bueno, estoy bien viendo a los Pistons ahí arriba, sobre todo viendo quién los acecha justo detrás, como esperábamos todos, o quizás solo tú. Como yo te intenté convencer, aunque hay parte de los Celtics que ahora de repente todos confiaban en que ibais a ser un gran equipo, que ibais a ser aspirantes al anillo, y he leído esta mañana que Tatum está forzando, cambiando completamente de tema, que Tatum está forzando intentar regresar a mitad de febrero, principios de marzo. Yo soñé el lunes, no me digas por qué. Soñé, Te lo juro. I have a dream. Soñé el lunes, dentro de un sueño en el que estaba haciendo distintas cosas, que leía que Tatum juega 5 partidos antes de acabar la temporada. 5 y playoff, claro. Bueno, esto definitivamente es un programa patrocinado por David Lynch. Sí. Me salió un caballo en mitad de la habitación. Leon Drive. Bueno, Pues sí. Para este episodio número 70 de Esto No Es Un Podcast NBA, ponemos el foco en una de las grandes franquicias de la historia de la competición. Viajamos a Detroit para hablar de los Pistons, porque nada nos alegra más que verlos en lo más alto de la NBA. Así que arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Rockets misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. El origen de los Pistons se encuentra en la remota e intrascendente Fort Wayne, otrora motor industrial del Medio Oeste y que su dueño original, Fred Zollner, probó suerte en el incipiente negocio del deporte. Zollner era un capitalista e hizo negocio como proveedor de pistones a las grandes corporaciones del motor como Ford, General Motors y otras tantas. Bajo su mando, los Pistons pisarían 2 finales de la NBA y serían protagonistas del escándalo de Jack Molinas. Además, serían la primera franquicia NBA en contar con un avión privado para sus desplazamientos, algo costeado por el propio Zollner. Pero en 1957 movería el equipo a Detroit en busca de un mercado más potente a nivel económico. Pero no tendrían una temporada con balance positivo hasta 1975 para poco después vender el negocio a Bill Davidson, quien seguiría al mando hasta su muerte en el año 2009. La historia verdadera de los Pistons empieza aquí, en los 70, con la llegada de Bob Lanier, que sentó las bases de una verdadera cultura en la franquicia. Luego vendrían los Lambier, los Dumas, Saley, Aguirre y, por supuesto, nuestro queridísimo Isiah Thomas, con 2 anillos seguidos y un estilo que marcó una época.
Javi, tú y yo crecimos con unos Pistons relevantes que ganaron el anillo de 2004, finalistas en 2005 y que terminaron esa etapa en 2008-2009. Lo que vino después, en cierta medida podemos hablar que es una anomalía en la historia de los Detroit Pistons que les convirtió o que les elevó casi a la categoría de meme, de comedia, como los Kings de la conferencia este. Sí, básicamente. Para retraerlo un poquitillo, justo antes de vamos a empezar, que vamos a empezar ahora básicamente de este siglo de los Pistons, hay una reflexión que hizo Gonzalo hace mucho tiempo, Gonzalo Vázquez, en una entrevista que le hicieron... Sí, no Gonzalo Miró, sí, evidentemente. Que en una entrevista que le hicieron en la Jotdown ya como por 2010-2011 y que decía, con mucha razón, porque están preguntando sobre lo de Magic y Bird, en plan, que cuál de los dos le parecía que era más influyente. Dijo que curiosamente, con mucha razón, lo del equipo más influyente de todos los 90 fueron los Pistons. Porque si un estilo de juego se prodigó durante esa década, y solo hace falta ver a los Miami Heat o a los New York de la época, son esos Pistons. Digo esto para el hecho de decir que incluso en la década en la que estuvieron hasta la época reciente un poquitillo más de, entre comillas, capa caída, básicamente siguieron dominando su estilo. Y luego es... Sí, porque los Pistons, espera, son de los 80, sí, no sí. son de los 90. Es que es bastante paradigmático que la mierda esta de las Jordan Rules crece en los 90, pero son un equipo de los 80. No, y que es un... Su estilo a nivel ofensivo es de los 80. No, y que es un equipo que... Sí, cuando entramos aquí en este primer tema de qué es lo que significan los Pistons para la NBA, es que justo en esta época, cuando resucita la NBA, siempre se marcan tres cosillas. En plan, uno, Larry, Magic, la rivalidad que se genera entre ellos, y luego cómo toma el mando Jordan, pasando de ser una liga bicéfala a ser una liga de Michael Jordan y sus colegas haciendo cosas. Y siempre se tiende a ignorar, o como mucho mencionar de pasada, los Big Boys cuando es... Pero que apague el micro sin querer. Uno es el equipo... Sí, ha silenciado el micrófono sí. y ha sido magnífico. Es el equipo que se carga este binomio de Lakers y de Celtics, y luego encima es el que le complica la vida y le amarga la asistencia a Michael Jordan antes de convertirse en el puto Michael Jordan. Es decir, estamos hablando de lo que entendemos como NBA moderna, es decir, desde aquel draft de Magic y Bird, seguramente hasta el principio de los 2000, el tercer equipo después de Lakers y Celtics, y luego ya sí que... pues hubo gente como los San Antonio Spurs o los Miami Heat de LeBron y colegones que ya finalmente con este Warriors que les pasa un poco por encima. Sí. Y si hablamos de NBA moderna, pues ya pasa de ser de tercer equipo pues a quizás quinto, sexto. Sí. Vaya por delante que los problemas que tenemos con Isaiah Thomas en este podcast no tienen en absoluto nada que ver con lo que era como jugador. Como jugador, creo que podríamos incluso atrevernos a decir que es uno de los más infravalorados de la historia, pero con los que más nos cuesta hacer separación personaje-persona. Vaya Sí, no, hasta la aparición de Stephen Curry, el segundo mejor base de la historia de la liga. Exactamente. Ahora es el tercero. Exactamente, eso es a lo que voy. Quiero que vaya esto por delante. Pero lo que representan estos Pistons, que en esa contraposición de los años 80 que tenemos a Lakers contra Celtics, que son pues la América de los blue collar guys con la alegría y el color de Los Ángeles, aparecen entre medio estos Detroit Pistons, que nos vamos a poner un poco específicos, pero es el postfordismo, es la América postcapitalista de las ciudades que ya no tienen industria o que están en un declive constante, pero que siguen siendo grandes urbes que acumulan una enorme cantidad de personas afroamericanas que migraron durante los años 60 y que han generado una especie de nueva clase media. Esos eran los Pistons, en cierta medida. Esos Pistons, estoy diciendo, de los 80, porque los de los 90 son los de Grant Hill, que están entre medio del anillo de 2004 y los dos de finales de los 80, y que en muchas ocasiones nos olvidamos, pero que si hubiera salido medianamente bien lo de Grant Hill, hubiera sido un proyecto absolutamente devastador en esa conferencia de final de Michael Jordan. Salió bastante bien porque... salió bastante bien porque luego todo lo que arman las bancos. Claro. Quieras o no. Sí, pero quiero decir, no mucho, pero hostia, el entierro salió guapo. No, pero quería decir que, claro, a ver, él también se va de los Pistons porque había tenido diferentes problemas físicos y demás, pero sí, a ver, hubiese estado genial que no se hubiese tenido una infección que casi le hace amputarle el pie. Claro, a mí ahora, por ejemplo, que los Pistons estén bien me hace preocuparme por la ciudad de Detroit, porque justo a finales de los 80 eso era un
descalzaperros. He estado la General Motors despidiendo gente como prácticamente con cada Bueno, sonido de... acuérdate, de reloj. Robocop está inspirado en Detroit, aunque está grabado en Texas. Sí, sí, pero coño, es porque era lo que era. En plan, tienes una ciudad eminentemente industrial basada solo en una compañía y cuando esa compañía cierra, bueno, pues el que no sepa lo que pasa, que se ponga Full Monty o que se venga a ver al pueblo cuando quiera. Y claro, de repente, digamos, como 15, 20 años que Detroit está tirando para arriba, que siempre se leen cada poco noticias de cómo le está recuperando pues todo lo que es la actividad en la ciudad, cómo está mejorando la seguridad, gracias a Dios, y dices, coño, si los Pistons están bien ahora, igual es que se viene otra vez curva. Igual tiene algo que ver. Es como, esto es como, que ganen los Pistons, me da a mí un miedo para la ciudad de Detroit como cuando gana España algo a nivel de selecciones. Porque Uf, claro, eso es que vamos a ir claro, es que jodidos. España ganó en 2008 y a partir de 2008 ya buenas risas. Luego 2008, 10 y 12 fueron curiosos. Y la Eurocopa de Ya os 2012. digo, no, del 8 al 12, que es cuando España gana todo y el país estaba hecho de un estercolero. Así que ahora, sí, quiero que los Pistons les vaya bien por esto que decimos de, joder, mola ver a los equipos históricos ahí arriba, pero igual para la ciudad de Detroit son malas noticias. De hecho, los únicos que nos faltan en esa zona noble de la competición, porque tenemos a Knicks, tenemos a Pistons, tenemos a Celtics, son los Chicago Bulls. Porque ya les hemos tratado mucho en este Un poco podcast. los Sixers. Bueno, pero los Sixers están en top 5, están top 4 de la conferencia Sí. este. Digo ahora un poco de memoria, o sea, son un equipo que está en la pelea pese a todos los problemas, pero los Chicago Bulls, que son los Sí, que nos pero faltan, no, tío. pero los Chicago Bulls que nos faltan No. son el equipo que falla ahí. No, yo es que ahí, hasta hace un par de años, te habría dado la razón completamente. Pero es que los Bulls son mentira, tío. Los Bulls son Jordan. O sea, Ya. eso es un... Ya. Era un meme, Es- llegó Michael Jordan, se fue Michael Jordan y han sido otro meme, salvo los 3 años de gracia de Rick Rose. Es que los Bulls, realmente, siempre que se habla de recuperar a los Bulls, si hacemos un ejercicio de introspección y revisionismo histórico, Tienes razón. realmente los Bulls son estos. Sin Es lo sin han que sido sirva de siempre. precedente en este podcast, Javier, tienes toda la razón del mundo. Es lo que va a Sí, pasar. después de 3 podcasts acusándome de mentir. Es lo que va a pasar con Golden State Warriors, no los Warriors, con Golden State Warriors cuando se vaya Stephen Curry. Eso. Sí, correcto. Que Bueno, ya con Stephen Curry se le están apañando sí, bastante lo están bien, haciendo la de puta madre. Vamos a centrarlo un poco porque hemos avanzado rápidamente de lo que significaron estos Pistons en el contexto general de la historia de la NBA, pero también hay que hablar de todo lo que ocurrió durante esa primera década del siglo XXI, con el anillo de 2004 y lo que viene después, porque tras llegar a las finales de 2005, caer en 7 partidos ante San Antonio Spurs, hacen que Larry Brown se vaya, porque había rumores de que tenía una oferta de los New York Knicks, que efectivamente acaba aceptando, no sabemos en qué circunstancias y después de tomar qué tipo de estupefacientes, pero deciden prescindir del tipo que les había llevado al anillo y a 2 finales consecutivas, apuestan por Flip Sanders, consiguen mantener bastante bien el equipo, pero sí que es cierto que durante esos años posteriores al anillo y a la final de 2005, los Pistons son un eterno candidato a ganar la conferencia un que daba bastante pena, pero que hacen de memoria 2 finales de conferencia, 2006 y 2007, que pierden contra LeBron James, y a partir de ahí se dan de bruces contra Boston y contra Cleveland. Y es ya la decisión Es que viéndolo ahora- de Allen Iverson, que ahora hablaremos de ella. Sí, es que viéndolo ahora en retrospectiva, dices, es un equipo que, si no me equivoco, son 5 finales de conferencia seguidas. Que bueno, es el pero bueno, 5 finales de conferencia seguidas. Pero claro, si te pones a mirar los entrenadores, dices, coño, aquí algo anda podrido, algo huele a podrido en Dinamarca. Porque son 3 entrenadores, desde Carlisle, Brown y Saunders. Pero todas las salidas son un poco de aquella manera. Porque ya cuando sale Carlisle se rumorea que tenía problemas con la propiedad. La salida de Brown no tiene ni putísimo sentido después de haber ganado el anillo, estar más o menos bien. Y luego Saunders llega y se va también un poquitito. Nadie sabe muy bien por qué llega y nadie sabe muy bien por qué ¿Sabes se va. quién era? Yo tengo una teoría de por qué la habría echado. ¿Sabes quién era el general manager de los New York Knicks cuando le hacen oferta a Larry Brown? Déjame adivinar. Venga, adivina. ¿Quién crees que era? No sé. Un señor que luego ahí dejó denuncias por acoso laboral, un desfalco económico de la hostia y demás. ¡Correcto! No, es Vaya. es Isaiah Thomas. Es que ha habido bastantes. Vaya. Es que ha habido bastantes de esos. Pero sí, era Isaiah Thomas. El último favor que le hizo a los Detroit Pistons. Fíjate, cómo hay que ser de rata para forzar la salida del entrenador del equipo que ha sido tu vida. Tu casa, sí, sí. Es como si ahora de repente coge Danny Ainge y hace una oferta de locos por Brad Stevens. En plan, deja las cosas quietas. Estate quieto. No molestes. Sí, es magnífico. Pero sí, Phil Saunders, por cierto, que ya tiene una cosa sobre él que tiene el récord que creo que es más difícil de romper de la historia Ah.
precisamente por lo estúpido que lo tengas. Porque denota que eres mal entrenado. Hizo 73 partidos consecutivos con el mismo quinteto. Eso es muy... Eso es... Tim Thibodeau. Claro, me parece, imposible que lo supere nadie, porque necesitas de... Ahora es imposible. Que estén todos sanos. Vale, es cierto que después del anillo, lo primero que hacen hay una estampida de los jugadores de suplentes del equipo, que es básicamente una de las razones por las que luego en las finales no son tan competitivos, pero aún así luego es una muestra de la estupidez del entrenador. O sea, si tienes... Con el récord que estás haciendo, no es tranquilo, ¿quieres poner a descansar a la gente un poco? ¿Lo que haces cuando se tiende? Es como el idiota que le tengo de AHC cuando se ponía en los Celtics del 86 y 87 se pone a jugar a Magill con un pie roto y a hacer jugar 40 minutos por partido. En plan, déjalo, descansa. Yo tengo también una anécdota con Flip Sanders y es que me hice una foto con él a la salida de un Barça Zaragoza porque habían ido a ver, porque él era por entonces entrenador de los Minnesota Timberwolves y había venido a ver a Mario Gesson ya, tío, para ese draft. Hostia. Tal y como lo has contado, parece que te la pidió la tía. No, ¿te imaginas? Hombre, ahora ya un poco difícil porque está en situación de fallecimiento. Sí. Bueno, avancemos y lancemos un... No le convenció mucho, por lo que... No le convenció mucho. Creo que ese es el año... Creo que sería 2014. Ostras, igual... Claro, es el de Andrew Wiggins, que lo consiguen después del traspaso de Kevin Love, pero bueno. Datos, lo que vino después de esa época brillante de finales de conferencia y finales de la NBA, es una decisión bastante controvertida por parte de Joe Dumars, que es deshacerse de Chauncey Billups para hacerse con Allen Iverson, y ahí empieza un declive absolutamente terrorífico. Sí, pero... Sí, dale. Antes de empezar a hacer memes con Dumars y su foto con los dos teléfonos. Este tío construyó un equipo campeón de la puta nada, ¿eh? Esto no lo puede decir todo el mundo. Y haciendo uno de los mejores traspasos, que es el de Rasheed Wallace. Claro, y no hizo cosillas fáciles. Por ejemplo, que el año anterior, cuando hace finales de conferencia, si no me equivoco, en el 2002 o en el 3, no recuerdo. Con Rick hace finales de conferencia con tres jugadores, un drafting en el quinteto. Y luego eso encima como que fuese alérgico al talento. Y oye, le sale bien, porque el primero que hace es... Bueno, el primero que hace es, después una vez se hace todo el traspaso de Hill, que era como el protoestrella... De repente coges, te la cargas y cuando tienes a Jerry Stackhouse, que se me equivoco, acá como segundo máximo anotador, precisamente por delante de Iverson, decapitado también. Y lo que hace es armar un equipo de obreros con una pila de undrafted, encima con Prince, que el primer año tampoco juega mucho y que salva un poco el culo por ser... Y que Chauncey Billups era un auténtico rebotado de la vida. Un mercenario. O sea, sí, pasa por Boston Celtics, Minnesota Timberwolves... Y después acaba aquí en Detroit. Si no me equivoco, lo estoy diciendo un poco de memoria ahora mismo, ¿eh? No, llega a los Celtics, le traspasan a los 6 meses porque Pitino es un puto genio. Luego se da un par de vueltas por un par de equipos y a Detroit llega con un contrato, si me equivoco, de 4 millones, que es decir, bueno, te lo vamos a dar pues porque no tenemos base y que sea lo que Dios quiera. Y encuentra su casa y, joder, se encuentra su casa, pero te puedes ver el equipo y es decir, quizás desde los Seattle los gana el año 77. Sí, 78. 68. Es el equipo, quitando esos Seattle Supersonics, quizás este es el equipo con menos estrellas / no voy a decir talento porque talento lo hay a raudales, sino en plan con menos nombre que hagan ellos. Son esos dos y creo que no hay muchos más que se van a meter en esa pelea. A ver, en los 70 como siempre tenemos un montón de equipos, pero digamos de la NBA de Michael Jordan, Magic Johnson y demás, son el equipo más imposible de la historia de la NBA, que tumban además un super equipo como son los Lakers de Kobe, de Shaq, de Karl Malone, de Gary Payton, de Rick Fox, etc. Quiero mucho a los Pistons, pero eso tienen que pegarle, que ese vestuario tenía que ser una cosa. ¡Buah! Gary Payton, Karl Malone, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal tenían que... Con Phil Jackson ahí, madre mía. Con Phil Jackson. Yo me pondría al final del avión todos los días. A ver qué se cuece. A mirar, sí, solo a ver qué pasa. Es maravilloso. Bueno, pues sí, ahora lo que te decía. Es un super equipo, pero lo que pasa siempre con estos general managers es que la mítica frase de Batman, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y Joe Dumars lleva demasiado tiempo siendo ya un villano, en el mal sentido, porque los datos entre 2010 y 2024, que es la situación en la que ahora mismo prácticamente nos encontramos de este equipo, son el peor equipo en victorias-derrotas de toda la NBA, 35,9%. Peor que los Kings. Peor que Minnesota Timberwolves.
O sea, es un equipo con un 35% de victorias entre 2010 y 2025. Sí. Es que te pones a mirar la mala suerte histórica de Detroit y consiguen los 2 anillos, seguramente en el más duro de la historia. Creo que eso no es, Sí. no es ni siquiera Es debatible, el mejor, del es el 85 al mejor 90. este de la historia de la NBA, punto. Sí. Y luego, cuando consiguen el segundo anillo, aparte de que tienes en el oeste a esos putos Lakers que son como el veneno, que consiguen 3 anillos seguidos, que es una barbaridad. Luego tienes que llegan a las finales de la NBA, cuando repiten en 2005. Pensaba que estabas contra hablando de San los Antonio 80 Spurs, cuando que te he están dicho lo de que el mejor este de la historia. No sé si te hablo de ese, de que se me fue la Vale, historia. vale. Te he dicho que tienen mala suerte siempre cuando eligen para hacer buenos equipos. Son lo opuesto a LeBron James. Porque esto es el primer gran equipo, mejor este de la historia, y luego cuando vuelven a ser otra vez, cuando hacen las 5 finales de conferencia, es que eso empieza cargándose, vamos, cuando llegan a las finales de la NBA y ganando contra los Lakers, luego palman contra los Spurs, pero es que luego de repente es cuando ya te coge y de repente te caen el puto los Miami Heat de Wade y de Zach, cuando parece que eso ya se está acabando o que no les queda más gasolina o que se odian o lo que tú quieras, te cae el puto LeBron James y ya por si fuese poco, en 2008 te dicen los Celtics: hola, hemos vuelto a ser una franquicia relevante, ¿qué tal si os metemos un 4-2? Y, ¿podéis elegir tener un poco mejor de timing? Por ejemplo, si ahora son relevantes, ahora lo estarían haciendo bien, porque el es push. Pero hasta ahora el timing de los Pistons para elegir cuándo ser buenos es muy malo. Es muy malo. Han tenido muy mala suerte, pero también es un poco, si lo piensas, la mejor síntesis de lo que es la ciudad de Detroit. De siempre estar pegándote contra los grandes, de siempre ser el underdog. No sé cómo les va en fútbol americano. Creo que ganaron la NFL hace relativamente poco, ¿no? Los Detroit Lions. ¿No? Ojo, es que no sé, no tengo ni la más remota idea de fútbol americano. Puede ser, no tengo Puede ser, ni bueno, idea. lo dejamos para No la tengo gente ni idea. que sepa del rugby malo. Sí, creo que, y si no, ni van bastante bien, porque Pepe, Claro, que, y por eso. aparte de la NFL de los Pistons, creo que dijo algo en plan hace poco, en plan de cómo estaba resurgiendo tanto la ciudad como todos los Sí. equipos deportivos. Bueno, al caso. Más datos sobre este declive total que vivimos durante la década de 2010 y hasta hace 3 o 4 años. Hasta la 24-25 solamente tienen 2 temporadas con balance positivo, 2016 y 2019, que es la de Blake Griffin. Entre 2010 y 2024 tienen 11 picks de lotería, 4 dentro del top 5. Eligen Greg Monroe, Brandon Knight, Andre Drummond, Kentavious Caldwell-Pope, Stanley Johnson, que está de vuelta de todo incluso en Europa, Luke Kennard, Un respeto al chaval, Killian Hayes, Kate Cunningham, bien, Ausar Thompson, Bien. Ron Holland y Bien. Jaden Ivey. Nada mal. Es que si te retrotraes igual empieza un poco antes el desastre, porque sí, ganan el anillo y eso lo tapa todo, pero es que con un pick 2 en seguramente el draft más cargado de este siglo, coges lo que coges. El problema coges. es que todos estos jugadores que he mencionado, porque por ejemplo, pienso en Andre Drummond. Bueno, Andre Drummond sí que en este caso sí que hizo buena carrera en Detroit. KCP, su mejor baloncesto lo hemos visto fuera de Detroit. Luke Kennard, 3/4 de lo mismo. Killian Hayes es malísimo, no, iba a ser malo en cualquier contexto. Pero es una selección del talento como tu primeras elecciones muy dudosa. Greg Monroe fue bueno durante 3 años. Brandon Knight Sí. nunca fue bueno. Stanley Johnson es un melón que yo creo recordarte del momento en el que te seguía que a ti te gustaba mucho Stanley Johnson, así que me gustaría que desarrollases un poco de eso. No, te quería hablar de lo jodido que es tener un pick 2 del draft cuando eres campeón de la NBA o parece que estás muy arriba en la NBA. Porque desde el colega Darko, luego también bueno, vamos a hablar del Embayas ni estas cosas, pero el colega Darko, luego lo que hicieron los Golden State Warriors también, con ese pick 2 el año que... Con James Wiseman, ¿Gana? 20, en el 20, sí. Sí, 20. Dices, en plan, ojo. Pero sí, a ver, ¿qué se le va a hacer? Stanley Johnson, pues era un alero sin ningún tipo de tiro, pero que parecía que estaba esculpido por los dioses, pues uno se enamora de lo que ve. Es malo como un tiro de mierda, ya lo parecía, incluso en la Summer League ya parecías que estaba para abajo y pues creo que ha dicho que estaba por Europa ya, ni siquiera lo sabía. Pero es que es de nuevo, te pones a mirar, incluso la construcción que hace el colega Dumas, ya tienes ahí. Creo que el punto clave cuando empiezas a destruirse es cuando Milicic. O sea, ya a partir de ahí en adelante dejas que se te vaya todo el banquillo el año siguiente, te fumas al entrenador porque patatas, aguantas un poquitillo porque vienes con inercia, pero es que luego el equipo se deshace porque salen todos como agentes libres buscando un poquitillo más de gloria. En plan de, coño, entiendo que es difícil mantener lo que sea, pero el año antes de que se te vayan,
traspásalos, tienen su valor alto, haz algún tipo de cosa, no, y entran ya en ese tipo de inercia que les dura 20 años y que lo que dices tú, se salva por el espejismo, entre comillas, o básicamente los huevos de Blake Griffin que dice, yo voy a dejarme mi rodilla por sacar esto un poquitillo Buah, es adelante. que esa temporada... Porque, por ejemplo, el caso de Greg Monroe no creo que sea un error. No, Greg no. Monroe es un jugador al que le pasa por encima, baloncesto. es como Okafor. Sí. Solo que Okafor llegó más tarde y claro, le pasa por delante la evolución del Greg baloncesto. Monroe era uno Porque de mis... Greg Monroe es un jugador Sí, que, perdón, dale. tío, a inicios de los 2000 era un jugador perfecto Sí. para ese básquet. A mí Greg Monroe me encantaba. Greg Monroe me gustó mucho y es una pena el cierre de carrera que tuvo que no le hace nada justicia. Ahora que decías eso, de los errores continuados, el primer pick que tienen de reconstrucción pura después de no llegar a playoffs se llama Austin Daye. ¿Tú te acuerdas de Austin Daye? Lo eligen por delante de Drew Holiday. Drew Holiday, que en esa época en NCAA ya era alguien, no es que fuese un Paco, o sea, era un jugador bastante conocido. En 2009, espera Javi, espera, le dan 55 millones de por entonces por 5 años a Ben Gordon. 35 millones por 5 años a Charlie Villanueva. En esas 3 siguientes temporadas... Mejor. A cada cual mejor. 3 siguientes temporadas con esos 2 jugadores juntos ganan 25, 27 y 30 partidos. Vale, dejando a un lado el que podrías haber tenido a Wade y a Carmelo, por decir algún nombre, en un equipo campeón y tirar palos para construir, luego hay un contrato que se te ha olvidado que es mi contrato favorito en la historia de la NBA, porque es que encima aquí es culpa también del jugador. Luego tengo otro Porque contrato, que me lo estoy guardando todavía por no mencionar. Es el que vamos a hablar seguramente, que sé que te lo voy a pisar entero. Sí. Porque dices, ¿qué te parecería darle un máximo a Josh Smith? Fue de locos. Hay como idea. En 2013 me parecería una idea increíble. No era tan mala idea si de repente Josh Smith, de repente ese verano dice, ¡guau! ¿Y si me convierto en triplista? Joder, Así como idea. hubiese sido como algo Y acaba- súper rompedor, porque claro, en esa época todavía no se empezaban a tirar tantos triples. Claro, dices, pues voy a ser triplista. No lo era, no podía serlo, no tenía capacidad para ello, ni siquiera elegía bien los tiros. Y hacen lo que a mí me parece una decisión mala, pero claro, es lo que ha pasado ahora con los Vasquez. Vamos a estar pagando 25 años este contrato. Simplemente pero que se vaya de aquí. Porque intentaron poner en el mercado de traspasos, no había absolutamente nadie interesado y dijeron... Y de hecho creo que estuvieron pagándolo hasta el año 2020. Creo que sí, o sea, lo voy a ir comprobando mientras estamos hablando, pero es que para que la gente lo tenga en mente, le dan 54 mortadelos por 4 temporadas a Josh Smith para juntarlo con Andre Drummond y Greg Monroe. Automáticamente, al poco tiempo de hacer esta operación y de que los Pistons firmen una temporada absolutamente terrorífica de 29 victorias, creyendo además, escúchame, que poner a Maurice Cheeks como tu entrenador iba a ser una idea cojonuda. Le despiden a Joe Dumars. O sea, es la mayor, el mayor ejemplo de desubicación total dentro del contexto de lo que es la NBA. De lo que estaba pasando en la NBA. La cuestión es que, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu objetivo con ese Big 3 que has armado ahí? Con ese frontcourt del diablo. En esa NBA, porque te estás hablando de 2013. Ya estaban empezando a pasar cositas en la liga. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Eso es tu proyecto para derrocar a los Miami Heat de LeBron? De hecho, sí, esa era la apuesta definitiva de los Detroit Pistons. Voy a ir mirando mientras tanto, que me podía haber preparado, pero he decidido no hacerlo porque me falta bastante tiempo en la vida para poder hacerlo, ver cómo habían rendido. Pero bueno, tras esto le despiden y llegan diferentes ejecutivos a la gerencia de los Detroit Pistons, que voy a pasar un poco por encima, que es la época de Stan Van Gundy, que proliferó bastante esto de poner a un entrenador y que se encargase también de ser el general manager, porque lo hicieron los Pistons con Stan Van Gundy, lo hicieron los Clippers con Doc Rivers, lo hicieron los Timberwolves con Tom Thibodeau, que no lo hace del todo mal, porque Stan Van Gundy tiene buen ojo para esto, pero al final te pierdes muchas cosas del día a día que tiene que encargarse un gestor de esto, no solamente de fichar. Creo que son los mejores años que vemos en estos últimos tiempos antes de la llegada de Kate Cunningham, pero al menos llegan a playoffs, y esa apuesta que tuvieron de Andre Drummond y Reggie Jackson, que, oye, antes de que llegase Blake Griffin, no funcionó del todo mal. Luego se acabó un poco así, como sí, pero bueno. Y se les presupone un techo muy alto, porque encima para lo que era la NBA de aquella, tú decías, coño, tienes un base maneja bien el pick and roll, que tiene su tirito, que puede ir a canasta con facilidad.
Drummond era un tío que me encantaba. En plan, yo no me escondo aquí. Cuando Drummond salió a la agencia libre, yo dije que le den un máximo en Boston. Parecía que iba a ser un jugador. Era esa época en la que yo no sabía decirme en plan de quién era mejor, si Drummond o Cousins, porque cada uno tenía cosas que me gustaban. Luego, Tienes un ha ojo pasado lo que increíble. ha pasado. Tienes un ojo increíble. Estaba mirando. Espera. Claro. Emir, No era tan mal mi ojo, porque te recuerdo que por esa época es cuando de repente le dan un máximo a gente como Whiteside. Sí. He encontrado cómo O rindió como Hibbert. el trío Josh Smith, Greg Monroe, Andre Drummond. 103,6 de ratio ofensivo, 110. Estamos hablando del año 2013, o sea, estos números son terroríficos ahora Sí. y antes ni te quiero contar. 110 de ratio defensivo, menos 6,9 de net rating. Sí, digo, en esa época del 14, 15, 16, a mí era un equipo que yo pensaba que iban a tirar para adelante. Decías, joder, qué bien, nos vamos a pegar otra vez de hostias con los Pistons. No. Sorpresa, no. Y luego así que estirar, ya llega el año 2020 y dice, vamos a tomar otra gran decisión. Voy a elegir a los peores jugadores posibles en el draft y no saber rodear bien al buen jugador que tengo, que era Kit Cunningham. Porque aquí hay que hablar de Troy Weaver. No he notado 2020. Sí, te estoy, Eso, ahí, Troy Weaver, te estoy hablando de Troy vale, Weaver. vale. Un tipo que dijo, creo que la mejor decisión que tomó fue no renovar a Christian Wood, que había hecho una muy buena temporada en Detroit, y dice, no confío en que pueda ser un jugador de buen rendimiento, y hace un sign and trade mandándolo a Houston Rockets. Pero es un flipao. O sea, Troy Weaver es un flipao, es un ejecutivo flipao. Invito de verdad a todo el mundo que se ponga a mirar las entrevistas que dio. Hay una, creo que la hace, no sé si es con Chris Haynes o con Mark Spears, que creo que se llama Mark Spears, que dice que solamente que buscaba estrellas afroamericanas como si en la NBA no existiesen, y quería generar lo estoy diciendo un poco de memoria, quería encontrar o desarrollar una gerencia con una gran presencia de personas afroamericanas, lo cual no es en absoluto negativo, sobre todo que lo hemos hablado en muchas ocasiones, que hay una gran disonancia, una representación. Sí, eso es un gran contraste entre lo que es una NBA ampliamente afroamericana con muy pocos entrenadores afroamericanos o muy pocos ejecutivos afroamericanos, pero se flipa, porque le da... Es un iluminado. Le da 60 millones por 3 años a Jeremy Grant. Joder, es que han dado dinero, parece un ONG los Pistons. Es un iluminado porque este es un hombre que lo que no puede hacer cuando tienes un reloj estropeado de esto que a 2 veces la hora al cabo del día es alabarle mucho que haga eso bien. Y este paisano en Oklahoma City Thunder hizo una cosa bien que no se ha cansado de repetir él en toda su historia, que es presionar muchísimo para draftar a Westbrook súper arriba, cuando nadie pensaba que Westbrook debería ser una ronda tan alta. Le dan todo el crédito del mundo porque, yo qué sé, ese día Presti se ve que se sentía generoso o lo que tú fueses. Le llega a nombrar incluso vicepresidente de operaciones en Oklahoma City Thunder, y el tío ya a partir de ahí es como que caminase sobre las aguas. Y los Pistons que dicen, ¡buah! Aquí hay un tío que solo ha tomado una decisión correcta en toda su carrera, que cada vez que abre la boca sube el pan. ¿Qué tal si le nombramos general manager? Pues es lo que pasa, 54-192 en sus temporadas allí. O sea, y todo eso después de haberte hecho con Kate Cunningham, que es un regalo del cielo, que es tu primer pick en época moderna. Que, lo digo de memoria, pero creo que es el primer pick número 1 de Detroit en toda su historia. Pues seguro que tuvo en alguno en los años 50 o así que tal, pero es que eligen en el pick, en su primer draft, eligen a Killian Hayes, pick 7, por el puro hype que le habían metido los scouts europeos. Tipo que está bastante bien, pero que para mí hubiera sido un 20-25 y hubiese estado de puta madre. Detrás salen Tyrese Maxey, Denny Adija, Peyton Pritchard, Immanuel Quickley y un tal Tyrese Haliburton. O sea, es que era muy buen draft el de 2020 pese a todo, y eligió literalmente al peor jugador. Es que me he puesto a mirar y es el peor jugador en cuanto a Value over Replacement Player, que es el Borp. El mítico Borp. Es el peor jugador de ese draft. O sea, peor que todos estos que acaban jugando 10 minutos, 5 minutos. O sea, es malísimo. Sí, con el base del Baskonia, una cosa que es que... Sí, la mítica esta de esto. O sea, luego traspasa por pipas a Derrick Rose a los Knicks, que es, quiero ir a los Knicks, por favor, traspásame aquí. Cuando Derrick Rose, acuérdate ese 2020, 2021 y tal, que parecía que volvíamos a tener un buen jugador de baloncesto. Sí. Es que lo traspasa literalmente por pipas. Lo que no sé es cómo aguanta casi 4 temporadas, porque digo, el récord es de 54-192. No es exacto, pero estamos hablando de un 25% de victorias. Es que es terrible. Has batido el récord de la NBA de más partidos perdidos seguidos. ¿Qué más tenía que hacer este hombre para que le echasen?
¿Por qué han tardado tantísimo tiempo? Y luego encima es que ha sido como agua de mayo, porque fue como que a echarle y al día siguiente todo el mundo suspiró aliviado que hicieron la mejor temporada, que es la pasada que han hecho en 2 décadas. Es que confía, además, para hacer una reconstrucción en Dwayne Casey, que es el último entrenador en el que yo pensaría para tratar de reformular un proyecto con gente joven, porque esto siempre hemos hablado tú y yo. Tengo un proyecto joven, me busco un entrenador joven. ¿Por qué? Porque para una cuestión simplemente vital vas a saber conectar mejor con los chavales que en un señor de 60, 65 años como es Casey. Más fácil de vender del mundo. Y además es que no vas a quemar un entrenador, el entrenador ese te va a cobrar un montón de pasta, puedes fichar al mejor asistente de la NBA de menos de 30 años. ¡Pum! ¿Lo hace mal? Buscas otro igual. Pero no, este tipo dice, después de Dwayne Casey voy a ir a por Monty Williams. Y lo que dices, hacen la peor temporada de su historia. Es que es una decisión que estuvo muy de moda en la NBA como desde el 2015 en adelante. Los Celtics montan una reconstrucción y te cogen a Brad Stevens. Los Chicago Bulls se ven obligados a una reconstrucción y se entrenan a Fred Hoiberg. A Red Hoiberg. Eran las dos opciones que tenías. O coger un entrenador joven universitario en plan que no conocía absolutamente a nadie, o coger un asistente de Greg Popovich. Era la única manera que tenías de entrenar en la NBA durante 10 años. No había otra. Y a veces puede salir bien, las menos, pero coño, es que dices, es la decisión más fácil de vender, porque para el público general es decir, equipo joven, reconstrucción, entrenador joven, igual no sale bien. Es que literalmente era como jugar al draft con los entrenadores durante 10 años. Tal cual, tal cual. Es que repasando más operaciones que han hecho los Pistons estos años, tú te acordarás que con Jeremy Grant de repente se convirtió en el mejor jugador de la NBA. Todo el mundo quería Jeremy Grant, todo el mundo estaba dispuesto a dar no sé cuántas rondas, eran Michael Bridges de esa época. Y Troy Weaver decía, no, ahora no lo voy a traspasar, ahora no, pido mucho por él. Les pasó lo mismo con Bojan Bogdanovic, que para cuando lo traspasan, al pobre hombre que juega en los Knicks, 4 días se rompe y se retira. O sea, le estaban pidiendo, acuérdate, por Bojan Bogdanovic como 2 primeras rondas y yo decía, ¿estamos viendo la misma NBA? ¿Cómo salió Reggie Jackson? Porque sé que también tuvo en los últimos años difícil, pero ¿no salió ya por agencia libre o se Yo lo traspasaron creo por que lo traspasan en 2020 a los Clippers o lo cortan en 2020 y ficha a los Clippers justo para la burbuja, algo así debió ser. Pero también un jugador que lleva... Sí, porque es un tipo que había sido crucial en este terrible año y demás. No, te digo, porque con el cartel que tenía en el 14, 15 y 16 dices, ostras, todos veías que era un buen jugador, pero era un buen jugador de reconstrucción. Reyes, un buen jugador de decir, mira, hoy en un equipo en el que absolutamente nada te juegas tú todas las peras, un rollo el estilo de Schroeder cuando han jugado bien en la NBA y dices, muévelo ahora. Es una desubicación de cómo funciona la NBA, el propio mercado y los jugadores, es no mirar a la realidad. Pero con todo esto, gracias a la suerte que es la lotería del draft, aparece Kate Cunningham, pick número 1 del draft que es de 2022, ¿no? ¿De 2022? Digo un poco de memoria, creo que 2021. Y se convierte en una auténtica superestrella después de tener muchos problemas físicos porque tuvo una fractura por estrés en la 2022-2023. Ando hoy un poco flojo de memoria, pero que fue en su segundo año de competición. Y francamente, yo tenía expectativas altas con Kate Cunningham, pero yo no esperaba este nivel. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores estadounidenses de la actual NBA. La fortaleza mental de Kate Cunningham, porque hay que recordar que con todo este esperpento que estaba armándose a su lado, porque luego lo que hacen en el 24 cuando se echan aquí al iluminado del que hemos estado hablando, básicamente la decisión es que toma es decir, vamos a poner jugadores profesionales encima de una cancha de baloncesto. Porque, de nuevo, no te voy a explicar a ti qué clase de jugador es Tobias Harris. Dios lo tenga en su gloria. Es un jugador profesional. Claro que ya es más de lo que tenía hasta ese momento. Y yo tuve un momento durante la temporada 23 que pensé que perdíamos a Kate Cunningham. Que iba a ser otro de esos cientos de jugadores de la NBA que simplemente ha caído en un contexto equivocado, se ha dejado llevar y cuando quiere recuperarse ya es demasiado tarde. Y este chaval ha aguantado durante 3 temporadas la más absoluta de las basuras, viviendo las más increíbles ignominias. Y el primer año que le ponen gente, de nuevo, no buenísima, no estamos hablando que haya montado un super equipo, le ponen jugadores profesionales de baloncesto que juegan esto por dinero y hacen sus 8 horas como un funcionario, es una superestrella de la liga. Es decir, antes de todo eso, lo primero que quiero poner en valor, y encima siendo un puñetero base, que es
el más susceptible de decir, o me juego todas las peras Es que además o esto se va a la lo mierda. hemos hablado muchas veces, porque los Pistons en cierta medida han sido un tema recurrente tanto para lo malo como para lo bueno, y siempre decíamos que era de estos jugadores que a pesar de lo malo que era el equipo, él era bueno, pero no era bueno porque él era superior, sino porque él hacía buenos a sus compañeros, siendo los que le rodeaban un auténtico verdadero en llamas. O sea, porque esos años son terribles. Y lo que dices, llega Tryon Landon, que se menciona muy poco su figura como general manager, pero es que sus primeros movimientos son magníficos. Se hace, bueno, para empezar, firma a Tobias Harris, firma a Malik Beasley, y posteriormente se hace con Simone Fontecchio, que luego lo acabaría moviendo, y con el traspaso este mítico de Tim Hardaway Jr., que le sale fantásticamente bien. O sea, son lo que dices, operaciones para conseguir gente que te ayude a poder pelear por cosas desde ya. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con los Washington Wizards. Oye, que están muy bien las reconstrucciones, que es fantástico para vender ilusión, pero que llega un momento en el que tienes que decir, señores, hay que ganar partidos, hay que traer a esa gente que tenga 25, 27, 28 años y que quiera ganar partidos de baloncesto. Es que estaba mirando para poner en un poco de peso en lo que estamos afirmando de la gente que le pusieron a Cunningham. No me acuerdo ni siquiera que Gallinari seguía domina de ellos. O Tag Gibson. Qué maravilla. ¿Cuántos años podía tener aquí Tag Gibson? 260. Bueno, es del 85 el hombre. Y le tenía en nómina a los Pistons en 2024. Es que están No, tarados. pero lo de Tag Gibson creo que fue porque tuvieron un mogollón de lesiones. Pero hay también, y esto en cierta medida hay que hablar bien de Troy Weaver, porque sí que eligió bien jugadores por debajo del top 15, o sea, fuera de lotería. Jalen Duren y Sia Stewart me parecen dos jugadores absolutamente contraculturales de lo que se estaba buscando en la NBA. Isaiah Stewart es un jugador que sabe hacer bien. O sea, define bien. Entiéndeme lo que voy, pero ¿qué es lo que sabe hacer bien? Nada de lo que se busca en un jugador joven. Jalen Duren, ¿qué es lo que sabe hacer? No te decía, resumiendo lo que decíamos, gente que sabe que venga a jugar. Es decir, es que lo que necesitas después del pick 15, en mi opinión, obviamente siempre tienes que coger el jugador con más talento posible, bla, 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 bla. Pero si tienes un par de ellos que saben hacer dos cosas bien, mira, no es muy bonito de verle jugar, tal cual, pero coño, es que es una boya en defensa y coge todos los rebotes que se acercan. Coge ese. O sea, ya te va a ser útil. Algo te va a hacer. Bueno, es que tengo aquí un chavalín que no es muy alto, no tira muy bien, pero oye, sabe jugar al pick and roll decente, pues pon a ese en pista. Cógeme a ese. No me coges el que tira bonito, pero joder, en 5 años igual. No, eso de en 5 años igual no suele pasar. No, y yo estoy muy a favor de este tipo de elecciones porque jugadores que no parece que sean ni buenos anotadores, ni buenos tiradores, ni buenos organizadores del juego, al final, por el tipo de NBA que estamos viviendo a día de hoy, donde se necesita mucho más, entiéndase la expresión, un borrego que un Picasso. Tarugazo, sí. Necesitas más a veces un tarugo para hacer que Cade Cunningham pueda llegar al aro. Necesitas a alguien que te ponga un bloqueo duro como un muro para poder llegar al aro. Ahora va a parecer que los Warriors tuvieron una visión increíble al elegir a Draymond Green, cuando era un jugador que no hacía nada bien. Y precisamente porque no hacía nada bien es lo que le convierte en un jugador tan importante. No, y creo igual el cae en Charlotte, se esperan cosas de él y acaba cortado en 3 años. Que cosas de estas han visto todos los años en la liga. Y te digo, sobre todo, para mí es ejemplo los Pistons de lo que estamos viendo ahora de lo importante que es ganar y la mentira que son las reconstrucciones. Porque si los Pistons siguen la misma dinámica de plan, que si pick, que si tal, que lo que quiera, vamos a pelear, bueno, Cade Cunningham de nuevo, porque te has sabido que el chaval tiene la fortaleza mental de Atila, el hombre, y dices, perfecto, y has sabido sobrellevar todo eso, pero lo más normal es que esos jugadores se pierdan. Si no ahora le has puesto jugadores profesionales y estás primero el y lo estás haciendo bien, y encima has convertido a Cade Cunningham en una superestrella, es que hace 2 años, ¿qué agente libre se plantearía pisar Detroit? Nadie. Absolutamente nadie. Nadie, en absoluto. Y no te hablo en plan de que vaya a hacerlo, no te hablo de que lo quiera hacer un Giannis cuando salga, no te hablo la medianía, el jugador que está borderline all-star, que es el que te va a hacer luego un cuarto jugador de rotación decente, es el que va a dar opciones al anillo, ese es el tío que ahora se puede pensar ir a Detroit. Y es mucho más importante acceder a ese mercado sobre el que tienes control sobre jugadores reales, que igual tener un pick 6 del draft que es una moneda al aire. Un pick. O sea, es que salvo con muchas ocasiones es una moneda al aire.
Dame una agencia libre sólida, dame ser medianamente atractivo para los agentes libres, y yo prefiero ese mercado al de los Knicks, pero vamos, lo prefiero una eternidad, pero para eso necesitas ser competitivo, necesitas ser decente. El año pasado nadie va a ir a Detroit. No, la agencia libre, lo hemos dicho, es una mentira. O sea, es decir, LeBron, digo LeBron por decirte LeBron como te podía decir Curry. Sí. Nunca van a ir a tu equipo porque tengas 200 millones de espacio salarial. Pero sí que es probable lo que hemos dicho, que Tobias Harris aparezca en tu equipo, que Luke Cornett aparezca en tu equipo. Esos son los agentes libres que marcan la diferencia. Porque en un traspaso vas a tener que pagar demasiado, pero en una agencia libre puedes conseguir un buen contrato por estos nombres. Y eso es a lo que aspiran 29 de las 30 franquicias. Sí, hay una que es la que va con sus propias reglas. Claro. Pero digo, luego porque han salido mal, pero ¿tú crees que si no es porque tiene una temporada decente después de muchos años los Orlando Magic va a ir ahí Desmond Bain? No va a ir ahí. No va a ir, perdón, ¿cómo se llama él? El que trajeron el año pasado. ¿Desmond Bain? Sí, eso es. Sí, no, es que le estaba confundiendo con el del año anterior. Sí, Desmond Bain. Dices, sí. Tienes que estar en una dinámica medio competitiva, medio atractiva, porque si no, lo que vas a hacer es lo otro. Vas a sobrepagar. La única razón por la que van a venir es porque le vas a dar $1 trillón, pero ya estás jodiendo todo el espacio salarial para el resto del equipo. Tienes que estar en este punto de: somos una organización seria, somos un equipo competitivo, por favor. ¿Quieres jugar con Kate? Es que, de nuevo, ahora nos parece que es lejísimos, pero que hubo conversaciones como las que se tienen ahora sobre Trae Young o Ja Morant, de a ver a dónde coño iban a traspasar a Kate. Y estas conversaciones pasaron hace 18 meses. Que no es mucho, es que hace nada estábamos en modo: vamos a volver a perder a los Pistons se nos están quedando en un hazme-reír de la conferencia no hay Dios que los levante, y tienen muy buenos jugadores, porque tenían muy buenos nombres. Tenías Jaden Ivey, a mí nunca me terminó de convencer, pero bueno, Ausar Thompson me parece increíble. Tanto él como Aimer me parecen dos jugadores imposibles de replicar. Son dos nombres, tío, que yo no he visto en el baloncesto actual, dos jugadores con ese motor, con esa capacidad física de defender. Luego no meten una, pero son buenísimos. Sí, bueno, pero esos jugadores, si a Caña no son campeones de la NBA. O sea, claro, exacto. Esos jugadores, eso los necesitas. Y luego, ya para ir cerrando, si quieres, este año ya han alcanzado el punto máximo de trascendencia, que es ganar incluso cuando no juega Cádiz. Cuando no juega Cádiz, porque dices, es el punto, dices, tú y yo que lo hemos defendido muchas veces durante esta temporada erradamente, que tenían por plantilla que el año pasado, podemos tener nuestra opinión, pero la cuestión es que están jugando mejor y están ganando más que el año pasado. Te puedes haber tenido semanas en las que han tenido no solo a Kate fuera, sino que han tenido incluso 1, 2, 3 titulares, o aquel magnífico viernes de diciembre en el que tuvieran a nadie el quinteto y siguen ganando. ¿Por qué? Porque las dinámicas son importantes. Igual que cuando pierdes 28, no te mereces igual perder los 28. Hay alguno que pierde simplemente porque nadie confía en absolutamente nadie, porque eres escoria, porque tú sabes que eres malísimo y porque piensas que el lado es peor. Cuando estás en dinámica positiva y estás creyéndotelo, no solo tú te ves mejor, sino que encima confías más en el de al lado. Y es que, coño, es que las dinámicas son importantes. Y nadie, yo, el primero, no pensaba que los Pistons iban a hacer esto este año, pero me alegro un huevo. Tengo unas ganas de odiarlos. Yo no tenía en absoluto claro que iban a poder ser tan buenos de manera sostenida con y sin Cade Cunningham y sin haber añadido tantos jugadores, porque pierden a Malik Beasley, que era brutal, pierden a Tim Hardaway Jr., que era importante, y añaden, entre comillas, entiéndase, solamente a Duncan Robinson y a Caris LeVert. Son dos nombres que dices: hostias, yo no sé si voy a confiar en que esto lo puede levantar. Claro, Duncan Robinson de repente ha decidido que puede defender, y digo yo, ¿qué cojones? Y todo esto sin Tobias Harris, porque se ha perdido, creo que eran 13 partidos en lo que va de temporada. Sí. O sea, es el equipo del momento. A mí... Y por una puta vez en su historia eligiendo bien el timing. Claro. Porque justo cuando el mayor nombre son los Knicks, pero son estos Knicks, se derrumba Boston, se derrumba Cleveland, aparecen ellos y dices: joder, Detroit, por fin. Vale, yo para cerrar este programa te voy a preguntar, ¿cuál es el techo de este equipo que estamos viendo ahora mismo a 11 de enero, a falta de que se produzca el Trade Deadline y toda esta movida? En esta conferencia El mismo techo que tienen los 4 primeros de la conferencia que es finales de la NBA. Porque ganar no va a ganar ninguno. No, ganar no van a ganar, pero yo les veo máximo este año en segunda ronda. No les veo ganando 2. ¿Qué dices? No les veo ganando 2, tío. Yo les veo... Es que de hecho, salvo Boston y Knicks, y no es porque sean mejor equipos que ellos, que considero a Pistons mejor equipo a día de hoy que a cualquiera de los dos, o es lo que tengo que decir, por cómo están jugando.
Salvo esos dos, que considero que tienen cierta experiencia, lo mismo el año pasado, Boston, desde hace 10 años, de lo que es jugarse esos partidos y lo que es playoff, ir y volver, salvo esos dos equipos, que encima puedes no cruzarte con ninguno de ellos hasta finales de conferencia, les veo muy chile en el este. Yo precisamente ¿qué más hay? tengo miedo de que caigan en el agujero negro que existe de los Cleveland Cavaliers. De somos muy buen equipo, ganamos mucho y de repente llega el momento de la verdad y nos hundimos. No. Ya el año pasado demostraron que no eran ese equipo. Yo evidentemente quiero creer porque quiero ver a los Pistons lo más arriba posible porque me encanta Kate Cunningham, pero yo en el este es que no me fío. No me fío porque tienes a Boston y tienes a Ya. Escúchame lo que voy a decir. No soy ni yo capaz de creerme lo que estoy diciendo, pero tienes a los Philadelphia 76ers. ¿Has visto jugar este año a los Sixers? Sí, sé por qué lo dices y te entiendo perfectamente, sí. Es el año que mejor están jugando desde aquel triple de Efectivamente, Kawhi Leonard. no lo quiero decir ni muy alto Sí. ni más, pero esta gente está Ya jugando. te lo digo yo. Están jugando muy bien al baloncesto. Claro, y encima Tobias Harris ahora está enfrente. Hostia, sería apoteósico que les eliminase. Bueno, en fin, eso es tema para otro programa. Javi, empezamos el 2026 aquí en el podcast, episodio número 70. Y había que hablar de estos Detroit Pistons. Yo me lo he pasado muy bien. Sí, yo también. La verdad, encima está bien empezar un año con Detroit. Dijo nadie nunca. Así que bueno, un saludo. No, A ver, yo sí. Y por favor, ganad de una vez. Estoy harto de odiar a gente como Miami o Atlanta que me van exactamente igual. Quiero odiar a los Pistons. Quieres y a los odiar a una Sixers, ciudad por de favor, verdad, ganad. en definitiva. Claro, quiero insultar en Twitter con gente que lleva viendo esto más de 5 años. Sí, no, la verdad es que los fans de los Pistons, al igual que los de los Kings, se merecen el cielo, francamente. Para mí y para mí fuera cacho porque me veo bien con ellos, tienen, dentro de la gente que hay, tienen la comunidad más heterogénea y Sí, divertida que hay. te lo iba a en decir, Twitter, a mí la gente de los NBA. Pistons siempre me ha caído bastante bien. Hay bastantes usuarios de Twitter que me caen muy bien. La gente de la conferencia este suelen que ser están bastante dando- más dan normales de que los del vuelta. lado oeste. Por lo que sea. Sí, por lo que sea. Pero digo, ustedes, de los Pistons en concreto están tan de vuelta de todo. Sí, Han tenido que pasar por un desierto tan largo. en fin. Pero sí, mucho más divertida que los de Boston, que eso no estarás. En fin, pero paso de hablar. Un saludo, Javier, y hasta la próxima semana. Un abrazo.